Buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Nosotros somos del grupo número 2. Eh, Nuestra empresa es asesoría financiera llamada Garcop. Los integrantes de nuestro grupo son Iván Cadena, Pablo Coral y mi persona, Clever Cáceres. En este video vamos a indicarles el análisis que hicimos en el programa Excel. Pero primero vamos a ver las preguntas que hicimos a nuestros encuestados. Como datos personales tenemos la edad, el sexo, el estado civil, la ciudad de residencia, el nivel de estudios, si es que trabaja en la actualidad o no, si emigra fuera del país. De datos financieros tenemos todos los miembros de su familia trabaja, cuántos hijos tiene, sus ingresos son por un trabajo, dos trabajos o más de dos trabajos, su salario laboral es de el básico, 500, 1000 o más de 1000. ¿Cómo ahorra? Por su servicio paga en efectivo, tarjeta de crédito o cheque. Los datos patrimoniales, en los datos patrimoniales, su casa es arrendada, casa propia, tiene automóvil, ¿cuántas casas tiene? ¿Para algún préstamo tiene algún garante? ¿Qué servicios le gustaría usar? Estas fueron nuestras preguntas que le realizamos a nuestros encuestados. El análisis de cada una le diremos a lo siguiente. Por edad. En la edad, casi la mayoría son más de 23, la edad es más de 23 años, con un 10% la mayoría, con una media de 31.44 y una moda de 34. Esto nos quiere decir que la mayoría de la gente entre la edad de 23 a 30 años le gustaría tener una asesoría financiera o un servicio al prestar de finanzas o tributación. En la siguiente pregunta, la número 2, nos indica el sexo. El sexo aquí nos indica que la mayoría del 100%, el 50% es femenino y el 50% restante es del masculino. Eso nos quiere decir que en la actualidad, tanto como hombre y mujer, se interesa más en su bienestar personal, académico o empresarial. Por eso tiene la decisión de tomar en cuenta nuestra empresa, que es asesorar y dar servicio financiero. Como tercera pregunta tenemos su estado civil. La mayoría nos respondieron que los solteros tienen un 30% que le gustaría esta empresa, los casados otro 30%, los divorciados un 30% más, unión libre casi no le interesa, es con un 10%. ¿Por qué le interesa más a los casados y a los solteros esta empresa? Ya que siendo solteros necesitan tener más ingresos y así solventar a su familia, o por problemas que tienen en sus casas, por madres enfermas, etcétera. Y casados es para solventar a sí mismo a su familia y tener más ingresos. Por eso nosotros como empresa le tenemos ese servicio de dar la consultoría y asesoría financiera. Como cuarta pregunta es ¿en qué ciudad es su residencia? La mayoría de encuestados nos dijeron que en la ciudad de Quito, con un 70% redundante, ya que aquí es aquella donde está la empresa y es aquella que donde nosotros más nos facilitamos en la movilidad y en dar asesoría. El nivel de estudios, como otra pregunta, hay un 80% que es de superior y un 20% de secundaria, ya que en secundaria los jóvenes no tienen esa visión todavía para emprender o poner su propia empresa, pero en cambio en el superior tienen esa visión
y ese objetivo de ponerse una empresa o lograr tener estabilidad económica para solventar sus estudios o en sí el mismo trabajo. Como sexta pregunta tenemos, ¿trabaja en la actualidad? Y el 90% de encuestados nos dijeron que sí. Por eso tenemos una tendencia, en el histograma tenemos una tendencia constante, ya que esto nos permite analizar que todos los encuestados necesitan una asesoría financiera. Eso nos quiere decir que nuestro grupo empresarial es rentable para las personas que trabajan, que son casadas, que son solteros, entre hombre y mujer. Por otra pregunta tenemos, ¿usted emigra? Las respuestas son las siguientes, un 40% es no y un 60% es sí. En esta visión que tenemos que la respuesta es de un 60% que sí emigra, es porque en los otros países hay muchas empresas que tienen la asesoría a las empresas conyugales, empresas personales, etcétera. Entonces la mayoría de personas que migran utiliza este método en sí para lograr una asesoría con las empresas. Como octava pregunta tenemos la siguiente. ¿Todos los miembros de su familia trabajan? Y la respuesta es un 50% sí y un 50% no. Eso nos quiere decir que tiene una tendencia constante y que ahora en la actualidad todos los miembros de su familia a partir de 20 años tienen el derecho de trabajar y apoyar con los ingresos en su familia. Por eso necesitan de nuestra empresa, nuestra ayuda. La otra pregunta es, ¿cuántos hijos tiene? El 40% nos dijeron que uno, el otro 40% que 3 y el 20% que 20%. Esto nos quiere decir que ahora en la actualidad las parejas toman una decisión de tener uno, dos o tres hijos, por lo mismo de tener sus ingresos y tener más estabilidad económica en sus hogares. Como décima pregunta, sus ingresos son, por un trabajo tenemos el 40%, por dos trabajos el 50% y por tres trabajos tenemos el 10%. Casi la mayoría de la gente con un solo trabajo no solventa todos sus gastos. Por ende buscan otro trabajo para que le den su estabilidad económica y así tener sus como se dice vulgarmente, sus regalitos de lujo. Aquí también nos quiere decir que para tener uno o dos trabajos se establece bastante tiempo para generar más recursos. Por ende, ellos nos necesitan para nosotros ayudarles a organizar sus gastos, sus ingresos y así facilitarle la estabilidad tributaria en sí. Como otra pregunta tenemos, su salario laboral es, la mayoría de encuestados nos dicen que solo ganan el básico.
Eso nos quiere decir que el problema que está generando el país eh, se nota brevemente, ya que la mayoría de gente busca un trabajo así no sea de su gusto, pero por ende necesita nuestro servicio para poder para poder ayudar a otra toma de decisión, para que no genere solo un salario básico, sino también para que genere más ingresos. Como otra pregunta tenemos, ¿cómo ahorra? Ahorra por cuenta de ahorro, cuentas bancarias o deja dinero en casa. La mayoría dice que no ahorra, que deja el dinero en casa y que a veces deja en cuentas bancarias. Nosotros como empresa es necesariamente saber qué tipos de ingresos tienen, cómo son sus gastos, para poderles ayudar a elegir una decisión correcta para para una buena toma de decisiones. Para cada uno de aquellos los que ahorran pueden invertir en otra cosa o generar sus propios recursos para una empresa. Otra pregunta tenemos, ¿por un servicio paga en efectivo, tarjeta de crédito o cheque? El 50% nos dicen que es en efectivo, el otro en tarjeta de crédito y el otro 10% en cheque. Como toda persona es su sueño tener una tarjeta de crédito, dichas personas trabajan así, pagan con su tarjeta de crédito para tener una tendencia de comodidad y no tener problemas en sí. Nosotros como empresa logramos dar una asesoría que en tarjetas de crédito no es muy factible tenerlas, ya que sus intereses generan más y más intereses que usted no podría pagar después si es que tiene algún problema o no tiene la capacidad de pagar. Sería necesario pagar en efectivo, ya que es dinero líquido y se puede hacer transacciones inmediatas. Por otra pregunta, que padres patrimoniales, su casa es casa propia, arrendada. La mayoría es que tiene casa propia, por ende tiene que recurrir a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros le damos asesoría y le manifestamos por qué tener una casa propia, por qué una arrendada. Una arrendada genera más gastos, una casa propia genera pocos gastos, ya que por las patentes y todo eso. Pero eso sería más factible para el cliente. ¿Cuál es? Tener una casa propia. ¿Tiene automóvil? El 60% dice que sí, el 40% dice que no. Ya esto se debe a los ingresos que tiene cada persona para tener un automóvil, a los ingresos que tiene para cada persona. Otra pregunta es, ¿cuántas casas tienen? La mayoría tienen una sola casa, porque anteriormente vimos que tienen uno o más trabajos, uno o dos trabajos. ¿Para algún préstamo tiene un garante? La mayoría tiene que sí.
que ya son sus hermanos, primos, tíos, etcétera. ¿Qué servicio le gustaría usar? ¿Financiero, bancario o tributario? El que nosotros asesoramos es el 40%, 20% de bancario, 30% tributario, publicitario un 10%. Eso nos quiere decir que nuestra empresa puede ser rentable, puede ayudar a la gente a generar más ingresos, puede ayudar a la gente a no caer en la angustia de perderlo todo. Nosotros como empresa damos una buena asesoría financiera y vemos todas las capacidades que tiene cada una de las personas. Muchas gracias.